Ahora toca hablar de la pérdida de la cosa que se debe como un modo de extinguir las obligaciones. La pérdida de la cosa que se debe está tratada en el título 19 del libro cuarto del Código Civil. Título 19 del libro cuarto del Código Civil, de los artículos 1670 al 1680 de dicho cuerpo legal. Vamos a partir nuevamente con el análisis de la ley y posteriormente con las notas y apuntes que tomamos de base del profesor Ruperto Pinochet. Vamos con la ley. Título 19, libro cuarto del Código Civil. Artículo 1670. Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, porque se destruye, porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora que existe, se extingue la obligación. Así de simple. Salvo las excepciones siguientes, que están tratadas del 1671 en adelante. Entonces, cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o deja de estar en el comercio, o desaparece y se ignora que existe, se extingue la obligación, salvo las siguientes excepciones. El artículo 1671 señala que siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o culpa suya. El 1672 señala lo siguiente. El 1672 señala que si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía su objeto. Y el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igual en poder del acreedor, solo se debe la indemnización por mora. Solo se debe la indemnización de perjuicios por mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. En definitiva, el artículo 1672 señala de que el caso fortuito que sobreviene en poder del deudor cuando éste está en mora y el cuerpo perece, debe distinguirse si hubiese sobrevenido este caso fortuito, igual o no, si la cosa hubiese estado en poder del acreedor. Si hubiese estado la cosa en poder del acreedor e igual hubiese sobrevenido el caso fortuito, el deudor solo responde por la indemnización en mora. Ahora, si el caso fortuito no hubiese sobrevenido estando en poder del deudor la cosa, el deudor debe responder no solo por la indemnización por mora, sino por el precio de la cosa. El 1673 señala que si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observa lo pactado. Pacta sunt servanda. 1673. Si el deudor se constituye responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observa lo pactado. Pacta sunt servanda. El artículo 1674 habla del onus probandi en torno al deudor. ¿Qué significa esto? 1674. El deudor
es obligado a probar el caso fortuito que alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto hubiere perecido igual en poder del acreedor, está obligado a probarlo. Tiene que probarlo. El 1675 del Código Civil es un artículo que se consagra en contra del enriquecimiento sin causa. Hola amigo Wolfenstein. Exacto, tiene que probarlo. Si está constituido en mora, tiene que probar el caso fortuito porque, de partida, si se constituyó en mora, está actuando contrario a lo pactado. El estándar de responsabilidad sube. Y muchas gracias por interactuar con el live, amigo mío. Bueno, el artículo 1675 es una norma que se establece contra el enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Es muy importante porque el 1675 se refiere a la reaparición de la cosa. Si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla al acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio. ¿Por qué contra el enriquecimiento sin causa? La norma se pone en el caso de que la cosa se hubiese perdido y se le hubiese pagado el precio de la misma al acreedor. Ahora, si la cosa reaparece, el acreedor puede reclamarla, claro, pero no puede retener lo que le pagaron antes por el precio de la cosa. Tiene que devolverlo, restituirlo por un tema de justicia y evitar el enriquecimiento sin causa. Ahora, si la situación puede variar, si hay algún deterioro, etc. Pero al menos la norma aquí, el 1675, no lo señala expresamente. Bueno, entonces el 1675 señala que si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio. El 1676 señala que el que ha hurtado o robado un cuerpo cierto, no le es permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun si hubiese perecido, aun si la cosa hubiere perecido o se hubiere destruido en poder del acreedor. Esta norma, el 1676, viene a confirmar que robar o hurtar un cuerpo cierto está mal y no se puede alegar el caso fortuito ni aunque la destrucción de la cosa hubiese pasado en poder del acreedor. El artículo 1677 señala que, aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan todos los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos terceros que por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. En responsabilidad extracontractual esto se refiere a la responsabilidad por hecho ajeno. El artículo 1678 del Código Civil señala que si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación, solo debe el precio de la cosa, sin la indemnización de perjuicios. El artículo 1679, y aprovecho de saludar a Cris. ¿Qué tal, Cris Telles? El artículo 1679 señala de que en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. Por ejemplo, un hijo sujeto a patria potestad.
Por último, el título 19 del libro cuarto del Código Civil se refiere al artículo 1680, a la mora del acreedor y al estándar de cuidado mínimo que se establece en el artículo 44 del Código Civil. Y dice el artículo 1680 lo siguiente: que la destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. Esto es en caso que no parezca serlo en principio. Bueno, la culpa grave o culpa lata, que se equipara al dolo en materia civil, según el artículo 44, consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia, suelen emplear en sus negocios propios. En materia civil equivale al dolo. O sea, el 1680, que dice que la destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. Le impone un estándar mínimo de cuidado. Si no emplea el cuidado mínimo que tendría una persona negligente, claramente va a responder por esto. Y bueno, eso sería el análisis al título 19 del libro cuarto, y ahora corresponde el complemento necesario con lo que es el apunte del profesor Ruperto Pinochet de la Universidad de Talca. En un pequeño apunte que es bastante concreto y que, bueno, puede darnos algunas luces sobre los artículos que acabamos de leer. A la pérdida de la cosa debida también se estudia a propósito de la imposibilidad en el cumplimiento de una obligación de hacer. La pérdida de la cosa debida se recibe una crítica doctrinaria porque al parecer solo se refiere a las obligaciones de dar, pero no a las de hacer. Y por eso para las obligaciones de hacer, la doctrina considera homólogamente la imposibilidad en el cumplimiento. Ante todo, definir qué es la imposibilidad en el cumplimiento de una obligación. La imposibilidad en el cumplimiento de una obligación está relacionada con la responsabilidad del deudor y la teoría del riesgo. La teoría del riesgo, bueno, esto es otro tema bastante importante y que se relaciona con los artículos 1550 y 1820 del Código Civil, pero es una doctrina aparte, requiere yo creo que otro live. Pero bueno, la imposibilidad del cumplimiento de la obligación se relaciona con la responsabilidad del deudor y la teoría de los riesgos. Esta imposibilidad de cumplimiento es un modo de extinguir las obligaciones que se presenta cuando por un hecho que no es imputable al deudor se hace imposible el cumplimiento de la prestación debida. Es un modo de extinguir las obligaciones que se presenta cuando por un hecho que no es imputable al deudor se hace imposible el cumplimiento de la prestación debida. Esta imposibilidad del cumplimiento puede ser absoluta o relativa, imputable o no imputable al deudor y coetánea o posterior al nacimiento de la obligación. La imposibilidad como eximente de responsabilidad del deudor en materia civil procede exclusivamente de imposibilidad sobreviniente, imposibilidad absoluta, y que en ambos casos no sea imputable al deudor. Dejando eso ya claro respecto a la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, que está mucho más relacionada a las obligaciones de hacer, vamos directamente con la pérdida de la cosa debida.
Bueno, estas se tratan a propósito, esta pérdida de la cosa debida, pérdida de la cosa debida, se trata a propósito de las obligaciones de dar especie o cuerpo cierto, las que se extinguen cuando estos perecen en los casos señalados en el artículo 1670 del Código Civil. O la cosa se destruye o la cosa desaparece y se ignora que existe. En las obligaciones de género limitado tiene un funcionamiento distinto, ya que pueden perecer si se extinguen todos los miembros de un género. Es difícil que pase, pero puede pasar. El profesor Pinochet pone como ejemplo los dinosaurios, pero es un poco rebuscado. Las obligaciones de género limitado, entonces, en las obligaciones de género limitado, pueden perecer si se extinguen todos los miembros del género. La extinción de las obligaciones de hacer, en cuanto a la extinción de las obligaciones de hacer, deben cumplirse los requisitos del artículo 543 del Código Civil. En la extinción de las obligaciones de hacer, deben cumplirse los requisitos de las obligaciones de... Deben cumplirse los requisitos del artículo 543, que son imposibilidad absoluta y que el hecho solo pueda ser ejecutado por el deudor. Que el hecho solo pueda ser ejecutado por el deudor. De lo contrario, operaría el artículo 1553, número 2 del Código Civil, que se realice la obligación de hacer por un tercero a expensas del deudor. Esos serían los requisitos de la extinción de las obligaciones de hacer. La imposibilidad absoluta y que el hecho solo pueda ser ejecutado por el deudor. Ya. Vamos a hablar ahora de los efectos de la pérdida de la cosa que se debe. Los efectos de la pérdida de la cosa que se debe, debemos distinguir si acaso la pérdida fue por caso fortuito o por culpa del deudor o mora del mismo. Si es por caso fortuito, la obligación se extingue. Ahora, si es por culpa del deudor, conforme al artículo 1672 ya visto, si es por culpa del deudor o mora del mismo, la obligación subsiste, pero varía el objeto, y el deudor es obligado al precio de la cosa más la indemnización. Y se comprende el hecho también, el hecho o culpa de personas de las cuales el deudor fuere responsable, conforme al artículo 1679 del Código Civil. El artículo 1678, el artículo 1678 del Código Civil señala que si la cosa se destruye por hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, solo debe el precio, sin indemnización de perjuicios. Ahora, a contrario sensu, la destrucción de la cosa, conociendo la obligación por hecho propio y consciente del deudor, podría configurar dolo. Ese es el estándar mínimo que se le pone y que habíamos hablado anteriormente. El artículo 1675, el artículo 1675 señala que si la cosa cuya existencia se ignoraba reaparece, puede reclamarla al acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio. Por eso decimos que esta es una norma que consagra o que va en contra del enriquecimiento sin causa. La prueba de la pérdida de la cosa
está señalada en varios artículos que ya vimos, pero que vamos a comentar de pasada a continuación. Por ejemplo, tenemos en cuanto a la prueba de la pérdida de la cosa debida, en cuanto a la pérdida de la cosa debida, tenemos el, el artículo 1671 del Código Civil, que señala que siempre que la cosa perezca en poder del deudor, se presume que fue por hecho o culpa suya, pero es una presunción simplemente legal que admite prueba en contrario. Según el artículo 1674, el deudor tiene el deber de probar el caso fortuito que alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto hubiere perecido igual en manos del acreedor, también es obligado a probarlo. Está jodido. Y el artículo 1547 del Código Civil, inciso tercero, artículo 1547, inciso tercero del Código Civil, establece la prueba de diligencia o debido cuidado que le incumbe al que ha debido emplearlo. La prueba del caso fortuito le incumbe al que lo alega. Muchas gracias, Lauda. Muchas gracias. Bueno, muchachos, creo que acaba de ocurrir algo. Me acabo de percatar que el tema era mucho más corto de lo que yo había esperado. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso para poder ordenar las ideas que hemos hecho. Sin embargo, voy a cortar este live en un poquito y después voy a reabrir otro hablando de la novación y de la compensación, que también son modos de extinguir las obligaciones bastante importantes y que corresponde verlos. Pero antes, nuevamente, vamos a referirnos a puntos clave dentro del estudio de la pérdida de la cosa que se debe. Por ejemplo, tenemos el concepto que está señalado en el artículo 1670 del Código Civil y que dice más o menos así. Artículo 1670 del Código Civil, que no establece un concepto específico de lo que es la pérdida de la cosa que se debe, pero da a entender su idea. Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora que existe, se extingue la obligación, salvo las excepciones de los artículos siguientes. Sus alcances están dados por la misma regulación legal en el título 19. Los casos donde precede están descritos en el mismo artículo 1670. Y bueno, creo que eso sería lo importante de rescatar, junto con la definición de lo que es la imposibilidad absoluta de la ejecución de las obligaciones de hacer, que es un modo de extinguir las obligaciones que se presenta cuando por un hecho no imputable al deudor se hace imposible el cumplimiento de la prestación debida. Esta imposibilidad absoluta del cumplimiento de las obligaciones de hacer puede ser absoluta o relativa, imputable o no al deudor, coetánea o posterior al nacimiento de la obligación, y procede exclusivamente por imposibilidad sobreviniente, absoluta
imposibilidad sobreviniente, imposibilidad absoluta y no imputable al deudor. Y los requisitos que tiene que cumplir están estrechamente correlacionados con el artículo 543 del Código Civil, que son la imposibilidad absoluta y que el hecho solo pueda ser ejecutado por el deudor. Y a contrario sensu, operaría el artículo 1553 número 2, que señala de que la obligación de hacer puede ejecutarse por un tercero a expensas del deudor. Y bueno, esto es aparte de que el acreedor pueda exigir la indemnización por mora. Y bueno, esto sería de momento relativo a la pérdida de la cosa que se debe. Y bueno, denme unos minutos más, voy a subir una nueva imagen y vamos a hablar de lo que es la novación y la compensación, que son temas súper importantes en la preparación del examen de grado. No se lo pierdan. Y muchas gracias por estar presente y escuchar y dar apoyo en esta noche. Así que un segundo, esperen, denme unos minutos nomás.